Muy buena tarde, queridos hermanos. Estamos reunidos, ojalá y sea hoy un día más con una mayor audiencia. La semana pasada solamente 3 personas estuvimos reunidos. Me doy cuenta y me da tristeza que así sea, porque pues no se manifiestan. Si ustedes no dicen hola, no nos podemos dar cuenta. Ojalá y podamos tener un poquito mayor de manifestación de que ustedes están aquí, porque pues la otra opción sería hacer el grupo, implementarle la manera en que todos nos pudiéramos mirar, pero entiendo que para algunos es más cómodo de esta manera. Por favor, regálenos, manifiéstese en el grupo a través de un hola, un amén, y sabremos que está aquí y nos animaremos más. El deseo es que la iglesia crezca, que el pueblo de Dios sea cada vez más contento, cada vez más animado, porque el gozo del Señor es grande. Quiero dar lectura como preámbulo al Salmo número 65. Este salmo tiene como título la generosidad de Dios en la naturaleza. Y dice el versículo 1, dice: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con tu poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. Las ablandas con lluvia. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Esta es una hermosa alabanza, dice que es un salmo, es un cántico de David. La palabra nos enseña cuán feliz es el pueblo que alaba al Señor. Es una realidad. Cuando nosotros no teníamos a Jesús, llevábamos una vida pues un tanto ordinaria. Sí, había fiestas, nos alegrábamos aquí y allá, estábamos de muy buen humor, pero sentíamos que algo nos hacía falta. Íbamos a la iglesia, pero pues ese tipo de iglesia a lo mejor no se acercaba a nosotros, o nosotros no nos acercábamos a ella, pero no es tanto la iglesia. Llegó el momento en que conocimos a Jesús. Conocimos a Jesús y entonces nuestra vida comenzó a cambiar.
muchas cosas sorpresivamente dejaron de pasar y pasamos a otras cosas y Dios nos fue enseñando a entender las sorpresas. Y ahora cada día Dios nos sorprende. Suceden cosas maravillosas al pueblo de Dios. Y comenzamos a creer porque nos hablan del Evangelio, nos hablaron de la fe, nos hablaron de la esperanza, porque habíamos perdido la esperanza. Nos hablaron de la seguridad que hay en Él y lo hemos comprobado. Nos han hablado de la oración y hemos orado y ha funcionado. Nos han hablado del poder de Dios para convertir a las personas y hemos visto personas transformadas. Hemos probado, porque la palabra dice prueba y ve que es bueno Dios, lo hemos probado y nos hemos dado cuenta que Dios no falla. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha manifestado a nuestras vidas. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y conocemos todo lo demás. Dios es real. Él cambia nuestras vidas, Él nos llena de paz, nos llena de gozo, nos llena de confianza, de seguridad. Alguien nos habló a nosotros y nosotros aprendimos. ¿De dónde viene todo esto que hablamos? De la palabra. La palabra escrita es el testimonio, es la evidencia, porque Dios nos da muchísimas evidencias. El Salmo 19 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y toda esa historia está escrito. Cree que Dios es real. ¿Y dónde está esto? Está en la palabra. Hemos de conocer la palabra, porque si conocemos la palabra, entonces todo esto nos lleva a crecer. Y es precisamente el título del mensaje que vamos a tener hoy. El crecimiento del cristiano. ¿Cómo crecemos? Hemos de entender, Dios quiere que así como nosotros queremos que nuestros hijos crezcan, Él también quiere que nosotros crezcamos. Nosotros como seres humanos crecemos inevitablemente gracias a Él, pero espiritualmente también tenemos que crecer. Él nos ha dado ese hálito de vida, ese espíritu, esa porción de su Espíritu Santo que hace que nosotros tengamos la capacidad para avanzar, para movernos. Ese hálito, ese espíritu que sopló Él en nosotros, es el que nos mueve, es el que nos permitió abrir nuestro corazón y descubrir que Él es quien es. Y nos sorprende cada día. Pero entonces tenemos que creer. Él quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que crezcamos. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde. Porque tú nos tienes hoy con un propósito. Es un tiempo precioso, Dios, en el que tú me permites escuchar el mensaje de tu palabra. Esta palabra en la cual tú me hablas y me dices que tú tienes un interés muy especial por mí, Señor. Tú quieres que yo crezca, que yo aprenda a experimentar tu intensidad, tu inmensidad, tu grande y perfecto amor, tu fidelidad, y que yo crezca en ello, que yo aprenda cada día más quién eres tú, de qué se trata tu palabra, qué poder hay en la oración, a quién le sirve la oración, a quién le sirve tu palabra, a quién le sirve creer en ti. Yo lo he experimentado, Dios. Muchas gracias, porque ahora tu pueblo va a escuchar este mensaje y tu pueblo va a hacer un compromiso contigo, Padre, al terminar este mensaje. Señor, a ti sea la gloria. Háblanos, Dios, para que podamos entender. Deseamos ser llenos de tu presencia y motivarnos, Dios, para hacer algo, para que tú estés orgulloso de nosotros. Te pedimos, Dios, que seas con nosotros en esta hora
y nos nutras con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo crecemos? Dice la palabra ahí en Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, les dice muchas cosas, pero ahí en el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en algunas cosas. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. Él nos dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Y en el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos que crecer, tenemos que estar fuertes en la fe, tenemos que amar la palabra, porque mucha gente, muchos sistemas, muchas situaciones nos quieren poner en duda, así como en el principio que pusieron en duda a los primeros hombres, a Adán y a Eva. La palabra es verdad. Lo dijo el Señor Jesucristo, toda la palabra es verdad. El Salmo 119 también lo confirma, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir. La Escritura dice que ya no seamos niños, sino que defendamos la fe, defendamos la palabra. Dios quiere que crezcamos. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo las vamos a desarrollar? Conociéndolas. ¿Y cómo las vamos a conocer? Entendiendo sus palabras. Su vida está plasmada en los evangelios. Hemos de leer una y otra vez los evangelios hasta que los aprendamos, porque la misión, una vez que nos sintamos maduros, es ir y predicar el evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a predicar? Conociéndolo. Hemos de conocerlo. 1 millón de cristianos envejecen, pero nunca sirvieron, porque nunca maduraron. Están estancados en una infancia espiritual y así permanecen toda su vida. Van a la iglesia, cantan, salen, se van. A la siguiente semana ya están otra vez y es una rutina. El cristianismo no es del domingo, no es del martes, del miércoles, es de todos los días. Es en el trabajo, es en la calle, es en todas partes. Es un estilo de vida. Tenemos ahí el ejemplo del hijo pródigo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 11 al 32, nos habla esta historia del hijo pródigo. Cómo ese muchacho, el consentido, pues pudiéndolo conocer todo, él solamente se la pasaba a gusto, hasta que tuvo que pasar por una prueba fuerte y entonces volvió en sí, dice la historia. Nosotros hemos de entender, vamos a decir, por las buenas. Hemos de aprender en el buen sentido de la palabra que Dios nos ama y Él quiere que crezcamos. El crecimiento espiritual no es automático. Requiere compromiso intencional. Un compromiso intencional. Nosotros debemos desear crecer. Nosotros debemos decidir crecer. Debemos hacer un esfuerzo por crecer. Y debemos también persistir. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para que se ilumine el conocimiento dentro de nosotros, para que se ilumine nuestro Señor Jesucristo, para que lo podamos recibir de verdad. Y en la primera carta de Corintios también Pablo les dijo, así que estén firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo decidieron seguirle, hubo un interés que los motivó a seguirle. ¿Cuál fue ese interés? Imaginemos, hubo un interés una vez que ya lo entendieron, porque pasaron todos los 3 años casi en blanco, pero cuando descubrieron quién era realmente ellos, y ya con la llenura de la presencia de Dios en sus vidas, toda duda disipada, entonces ellos se comprometieron y ellos tuvieron un motivo para seguirle. Pero ¿cuál fue ese motivo? ¿Cuál fue el motivo que tuvieron los primeros discípulos para seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué lo seguían? ¿Por qué le querían servir? ¿Por qué le querían agradar? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu motivo de seguir a Jesús? ¿Cuál es tu motivo de seguir a Jesús? Ellos, desde luego, comenzaron a buscar la forma de ser parte integral de su comitiva. Nosotros deberíamos buscar ser algo más que sus discípulos, ser algo más que unos creyentes, ser algo más que personas que vienen a la iglesia y se sientan y alaban a Dios. Porque aún nos queda mucho espacio por conocer. Un paracaidista se entrena, hace un gran esfuerzo por llegar al límite, llega el momento en la práctica, salta y se acabó. Se acabó la emoción. El noviazgo. El joven conoce a la novia, pasan un largo proceso de conocerse, de disfrutar, de correr para acá. Llega el tiempo de la boda y se acabó. Y viene una rutina. Una persona entra a trabajar a una empresa y lleva un objetivo, ser gerente. Llega a la gerencia y ¿qué pasó? Se acabó, se estanca. Nada le dará más forma a nuestra vida que los compromisos que asumas. Es importante organizar planes a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué harás mañana? Dime con qué estás comprometido. Tenemos muchos compromisos. ¿Tienes un compromiso con Dios? ¿Has decidido hablarle a otros de tu fe? ¿Has decidido buscar algún misionero en alguna congregación y apoyarle? ¿Has decidido involucrarte en algún ministerio? ¿Has decidido proponer una actividad dentro de la iglesia, organizar algo? ¿Has decidido sorprender a nuestro Señor? Dime en qué estás comprometido y te diré lo que serás en 20 años. Llegamos a ser lo que nos comprometemos. Llegaremos a ser, llegaremos a alcanzar las metas. Pero es importante, ¿qué será después de las metas? ¿Con qué piensas o estás comprometido en este momento? ¿Cuáles son tus metas que tienes en tu vida? ¿A dónde te llevarán? Tenemos ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11. Dice la palabra, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deberían ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí nos está hablando sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra actitud como hijos de Dios. El que camina y lleva una vida cotidiana, una vida común, sin Cristo, sin Dios en su vida, pues solamente tiene un final. Pero a nosotros, los que creemos en Cristo, el que tiene una vida finita, una vida que se va a terminar, pues solamente trabaja para lo que es la vida, para el cuerpo, para las situaciones en la calle, aquí y allá.
Pero el que tiene una esperanza de vida ha de preocuparse por la eternidad, ha de preocuparse por el reino, ha de preocuparse por agradar al Rey de la Gloria, porque terminado esta situación, este sistema de cosas, terminada este compromiso que tenemos aquí en la tierra, en este tiempo, hemos de llegar a la presencia de Dios. Y serán abiertos los libros y todas las cosas que hicimos, toda nuestra fe, nuestra gratitud, nuestro servicio, será puesta en obra, pero será puesta en evidencia. Y entonces vendrá esa voz: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todas las cosas serán deshechas. De cualquier forma, como seres humanos, hijos de Dios, en comunión o en unión libre, ¿cómo estamos? Algo tenemos que hacer. Tenemos también ahí en Malaquías, capítulo 3, verso 6. Veamos Malaquías capítulo 3, verso 6. El Señor nos está hablando directamente. Él nos dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Cuando se refiere a hijos de Jacob, se está refiriendo a los creyentes. Él nos está advirtiendo que Él nunca cambia, ni sus promesas, ni sus palabras, ni su misericordia, ni su actitud para con nosotros. Él siempre es fiel. No necesita Él cambios. Nosotros, por naturaleza, sí somos cambiantes. Y en vista de que un día llegaremos al final de nuestros días y todas nuestras obras y proyectos serán puestos en balanza, así como cuando un buen jornalero hace bien su trabajo, llega el día de pago y recibirá su justa retribución, así también nosotros recibiremos. Necesitamos evaluar nuestras expectativas. ¿Está Dios en ellas? ¿Queremos realmente hacer un compromiso con Él? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Es importante que pongas en consideración tu vida. ¿Cuánto tiempo hace que te convertiste al Señor? ¿Qué tanto conoces su palabra? Si tienes 1 año, ya deberías haber leído la Biblia al menos una vez. Pero si no eres muy hábil para leer, a lo mejor un evangelio al menos. Si ya leíste uno de los evangelios, el evangelio de Marcos, tiene 16 capítulos, está bien. Pero si ya tienes 2 años, justo es que ya llevaras la mitad de la Biblia. Si eres un buen creyente, ya llevarías toda completa. Ya deberías de tener un hábito de orar al menos, una media hora por día. Si oras en la mañana y en la noche, 15 minutos, está bien. Pero si eres un cristiano comprometido, ya deberías de estar orando mínimo unas 3 horas por semana. O 4. ¿Qué estamos haciendo? Si eres un buen creyente, como ya tienes mucha palabra en tu corazón, pues tienes una libertad muy, muy, muy buena para hablar la palabra a otros. Pero si no, pues a lo mejor exista cierta timidez. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay timidez si dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu, sino de poder y de dominio propio? Entonces a lo mejor te hace falta leer esa parte. ¿Cómo te miras tú ante los ojos de Dios? ¿Cómo te quieres mirar? Es importante que hagas compromiso. Hoy día estamos en los resultados para los jóvenes que participaron en el movimiento para ingresar a las universidades. Algunos recibieron buenas noticias, algunos no. Y esto es cada año. Un día nosotros seremos evaluados. No esperes a que llegue ese día, porque la vida es un regalo precioso y el servicio al Señor es lo mejor que puedes hacer. Es importante que te comprometas. Es importante que le hables a Dios y le digas: Señor, yo me quiero comprometer, pero no sé en qué.
Oremos, Padre. Es importante para mí el poderte servir. Es importante para mí el agradarte. Deseo agradarte, Dios. Deseo agradarte. Muéstrame a dónde ir, qué hacer y qué decir. Que las personas que están a mi alrededor sepan que soy un hijo tuyo, que puedo hablar palabra, que puedo dar respuestas, porque tu palabra dice que tengo que estar preparado para dar fe de mi fe. Ayúdame, Dios, aumenta mi fe. Ayúdame, Señor, a agradarte, a agradar tu corazón. Yo sé que tú me amas y deseas lo mejor para mí. Fortaléceme y enséñame a amarte como tú me amas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias por el tiempo. Comprometámonos con el Señor y entendamos que el servicio es lo mejor. Dese un abrazo, dígale al Señor gracias. Este audio, si usted lo quiere compartir, está bien, no hay ningún problema. Espero sea de bendición para todos los oyentes. Y estamos estrenando canal ahí en YouTube. Le puede dar me gusta. Será bueno. Lo hacemos para muchas otras cosas. El Señor le bendice. Hasta pronto.